Teniendo en cuenta los escenarios, voy a tomar brevemente dos escenarios, brevemente, que son, uno es el de la interconsulta y otro es el de la derivación. El de la interconsulta tanto puede ser con el paciente internado, que sean llamados, digamos, ustedes como médicos generalistas, ¿cuándo deben hacer la interconsulta? Es muy común, todos los que hemos trabajado en el hospital público lo sabemos, que cuando entran los residentes nuevos, en junio, mayo, junio, tengamos muchísimas interconsultas porque el residente siempre ante la duda pide la interconsulta. Entonces está el residente de clínica médica, pide interconsulta a salud mental, pide interconsulta, porque se agarra como la idea de que se va a necesitar muchas interconsultas y así cubrir. Nosotros entendemos que, bueno, es un intento de ayudar al paciente, ¿no? Yo no creo que haya muchos profesionales haga que los pacientes mejoren en lo que les pasa. Yo creo que hay que hacer un uso inteligente y racional no solo de la medicación, sino también de las intervenciones del paciente. Yo estoy segura de eso por mi práctica de tantos años, que hay que hacer una práctica racional de lo que implica la intervención con el paciente. Un paciente muy intervenido es un paciente a veces muy avasallado por el furor curandis de tanta intervención de diferentes actores dentro del campo de la salud mental. Y el sujeto también es asfixiado por tanta intervención. Pero cuando ustedes reciban de Yo no te médicos puedo creer tanta mala suerte. con el paciente internado, Estamos obviamente, en ante la descuento. situación psicomotriz, ante el pedido de angustia que es reiterado, porque, por ejemplo, obviamente ustedes son clínicos y están ante la presencia de una neumonía, por decir un momento, obviamente que No ustedes puedo van a creer. saber cómo tienen que saber que eso va a estar acompañado, sí, están los micrófonos abiertos, van a estar acompañando al paciente no solo en el antibiótico, sino hablándoles y hablándole al familiar, y ustedes, digamos, esto también tiene que ver con una intervención de ustedes como médicos generalistas, ¿no? Con el paciente internado, por ejemplo. Pero cuando ustedes ven que van a ver que algo insiste en el paciente, ya sea ideas melancólicas, ven que ahora les puedo hablar con respecto a lo que hemos estudiado, ¿no? Ideas melancólicas, ustedes pueden suponer alguna cuestión de una amenaza de suicidio, ustedes ven que algo de la ideación no está funcionando bien y que, bueno, ahí, digamos, hay ciertas ideas, ciertos desenlaces que uno puede ver cierta peligrosidad para sí que tiene el paciente, no en general para terceros, sino para sí, y que hace que se haga la interconsulta en salud mental, digamos, que se pida la interconsulta en salud mental. Hay situaciones que casi les diría que requieren en sí mismo, por lo menos que el paciente tenga derecho, porque el paciente también tiene derecho a no tener la interconsulta con salud mental. Antes, para el cambio, antes de la ley de identidad de género, lo que hacía es que para los pacientes que se iban a hacer las operaciones hormonizar, no de hormonas, hacer tratamiento con hormonas para cambiar de sexo, se les requería la consulta obligatoria con salud mental. Eso se varió en la ley. La persona que va a pedir cambio de sexo puede, según quiera o no, tener una interconsulta con salud mental. No es obligatorio que la persona haga la consulta con salud mental. Eh, Así que, por ejemplo, puede pasar eso, pero, digamos, por ejemplo, si un paciente va a ser amputado, yo creo que ustedes tienen que tener este criterio para la interconsulta. Mientras que ustedes puedan seguir hablando con el paciente, mientras que ustedes perciban que el diálogo con el paciente puede sostenerse y que ustedes pueden ir respondiendo de alguna manera a la demanda de lo que el paciente puede ir diciendo, ustedes todavía son los médicos tratantes y por ahí no están necesitando un auxilio. Cuando ustedes, ya el recurso, los va angustiando a ustedes no saben bien cómo responder, cómo encarar el tema, ahí es el pedido de la interconsulta, porque
La teoría de la interconsulta es que la interconsulta no se hace con el paciente, se hace en el vínculo que hay entre el médico tratante y el paciente. Es como en el tratamiento de niños. ¿Cuándo consulta un niño? ¿Cuándo consultan por un niño? Cuando algo en la transferencia, en el vínculo que se tiene entre los padres y el chico o la niña no viene bien. Cuando algo se altera y los padres no pueden llevar, o los padres los que cumplen función padre, ¿no? Y madre, no pueden llevar adelante eso, se consulta. Bueno, la interconsulta es lo mismo. Cuando algo de lo que ustedes están hablando con el paciente no puede llevar a ser llevado a cabo por ustedes sienten que ahí hay como una limitación, porque los limita la angustia, o los limita a no saber cómo poder decir ciertas cuestiones al paciente, digamos, desde una noticia que implique un diagnóstico severo o una intervención mutilante. Me acuerdo que cuando yo era residente, no instructora, residente, era muy común que nos llamaran, ¿no? En el servicio de traumatología, y nos decían, vení piba, decile al muchacho que mañana le vamos a amputar la pierna. Bueno, eso implicó todo un dispositivo para hablar con los traumatólogos, ya les digo, en un hospital de Buenos Aires, el Álvarez, y poder hablar con ellos y hacer como un pequeño grupo que hicimos los residentes de salud mental con los traumatólogos, en el sentido de poder pensar que ese era un trabajo que no se podía hacer en un minuto. ¿Por qué? Porque no es que el médico no se angustiaba, el médico se angustiaba, pero a último momento pedía ayuda y trasladar la angustia no es el objeto de la interconsulta. El objeto de la interconsulta desde un profesional de la salud mental es justamente intervenir en lo que está desestabilizado entre el vínculo entre el médico, sea de la especialidad que sea, clínica médica, cirugía, y el paciente, digamos. La interconsulta implica no necesariamente una derivación a salud mental, implica poder trabajar en ese vínculo entre el médico o la médica y el paciente o la paciente. Quiere decir que uno intenta en la interconsulta interactuar entre esa interfase. Eso es muy importante porque muchas personas que no teniendo experiencia en la interconsulta, lo que hacían inmediatamente era convertir el paciente de otra especialidad en un paciente de salud mental. Eso no es armar la interconsulta. La interconsulta es ver qué no está funcionando en el vínculo médico-paciente y ver de qué aporte puede hacer uno desde el campo de la salud mental para que ese vínculo se restablezca. Y esa es la función de la interconsulta. Es que voy a decir algo muy sencillo, es esto, pero no solamente se trata de comunicaciones difíciles o situaciones complicadas a asumir, sino también que algo de la angustia aparezca en el médico que no puede, o la médica que no puede resolver eso. Entonces se trata de ahí, ¿qué problema si el médico no reconoce sus limitaciones? Bueno, claro, sí, claro, eso siempre pasa, que es un problema si el médico no reconoce sus limitaciones, por supuesto. Sí, y si el médico no se ocupa también, o no, sí, obviamente, ¿no? A veces lo que suele pasar en esas situaciones es que se deja de lado, bueno, y se avanza a veces realmente generando malas praxis, ¿no? Porque puede ser que el médico pida ayuda en cómo dar una mala noticia, claro que sí, porque, claro que sí, efectivamente. Les quiero decir esto, en cómo ustedes están siendo formados para médicos y médicas, obviamente que también está la idea de que ustedes puedan hablar con el paciente, porque imagínense, están trabajando en terapia intensiva, un paciente se muere, son intensivistas, salen, no van a llamar a salud mental para dar la mala noticia. Ustedes también van a aprender cómo se dice eso, cómo se va diciendo eso. Sería también nuestra función ir planteando cómo se dice progresivamente que el paciente no está mejor, cómo se habla con los familiares, cómo se acompaña, qué es lo que se dice, cómo se va planteando también cuando se acontece una muerte súbita, sostener, porque en la interconsulta la gran pregunta siempre es quién es el paciente, quién está requiriendo de la intervención. En la interconsulta, el que requiere de la intervención es el vínculo médico-paciente. No es ni el paciente ni el médico en su subjetividad. Nadie va a ir a interpretar. No le puedes decir a la señora que está mal porque tienes un problema edípico con tu mamá. Eso es una mala praxis, mala praxis. Esto es
una mala praxis de parte de la gente de salud mental que pueda decir eso. Entonces, no se interpreta ni al médico como sujeto de un análisis, ni se interpreta al paciente como sujeto de paciente de salud mental, sino que se trabaja sobre el vínculo. Y en general lo que se trata de hacer es vehiculizar. Obviamente que los que piden interconsulta en salud mental son médicos que, como recién lo advirtieron en sus comentarios, saben de sus límites, saben de su deseo y saben de su deseo de ser médicos. Porque ustedes no tienen que, esta materia no está pensada para que ustedes sean especialistas en salud mental, pero sí que, como les dije hace unos minutos, encuentren en el azar de la vida cierta disposición, cierta bonomía, cierto saber, cierta competencia para saber cómo operar en auxilio del otro. Es como ustedes no van a ser especialistas en violencia familiar, pero si a la noche viene una mujer con un ojo negro, digamos, un ojo colorado, porque negro se les pone el otro día, con el ojo colorado, lastimada, y no sé qué, y les dice que se cayó por la escalera, y tiene al lado un señor que la mira seriamente, ustedes van a tener que saber cómo poder manejarse, porque ahí hay una violencia de género y ustedes tienen que saber cómo intervenir con la asistente social, cómo hacer la denuncia, cómo trabajar según el dispositivo. A veces los dispositivos se llaman protocolos, pero el protocolo es una palabra que está como muy, para mí, burocratizada y muy sesgada por lo administrativo. Yo prefiero pensar en dispositivos, ¿no? Cómo pensar en ese dispositivo, por ejemplo, de la violencia de la violencia que se haga contra un niño, contra una mujer o violencia familiar, cómo intervenir en la guardia, ¿se entiende? Ahí, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en juego? Tienen que tener en juego en la cabeza cuándo recurrir a un otro. Y ese otro puede ser alguien del campo de la salud mental. Es un otro que crea una terceridad. Eso es muy importante. Cuando el vínculo entre el médico y el paciente se va complicando, se va hostilizando, la demanda es mucha, el médico entiende que no puede resolver eso, se requiere la terceridad, la intermediación de un tercero, de esa terceridad justamente. Y en el campo del campo de la salud mental, los que trabajamos en salud mental tenemos que aprender a tercerizar, digamos, a intermediar, a ser intermediadores en eso. Ni entender que el paciente es de salud mental, ni entender que el médico es un paciente de salud mental. Lo que se va en la interconsulta es a trabajar en el vínculo. Les quería decir esto porque es un concepto muy importante y la interconsulta tanto se puede hacer con el paciente internado, que es lo que primero hacemos, siempre vamos con alguien que sabe más que nosotros en la residencia, ¿no? Siempre vamos con alguien, un residente superior que nos enseña a hacer la tarea, porque ustedes saben que la residencia es justamente aprender mediante la práctica, ¿no? Es una beca de una práctica conducida, digamos, justamente para aprender en la práctica misma del hospital. Bueno, esa es la idea. La idea no es psicologizar todo, es intermediar para que el vínculo del médico con el paciente siga, ya sea en internación o en consultorios externos. Siguiendo en consultorios externos, muchas veces lo que hay que pensar es cuándo se deriva a salud mental. Creo que les quedó claro que la práctica que desarrolla un médico es según la práctica cómo vaya formándose él como médico. Ya entendieron que el psicoanálisis es practicado por médicos y psicólogos. No quiere decir que todos los psicólogos sean psicoanalistas, ni quiere decir que todos los médicos sean psiquiatras controladores de medicación. No. Hay gente, bueno, en este caso como yo y otros que están en la cátedra, que siendo médicos se han formado en disciplinas de psicoterapia. Bueno, en este caso, conmigo, bueno, yo estudio psicoanálisis desde muy joven, desde antes de recibirme de médica. Pero, entonces, la cuestión en la derivación a alguien de salud mental en el consultorio externo es muy interesante también que ustedes la entiendan, en el sentido de poder ver también cuándo se agota el vínculo que ustedes tengan con el paciente. Por ejemplo, si una mujer va llorando varias veces, y ustedes no le encuentran, digamos, lo que hemos visto en relación a lo que podría ser una enfermedad y ustedes tienen que acompañar con
el aspecto subjetivo del paciente, o por ejemplo, poder entender que está deprimida, que es un síndrome depresivo, que está cursando una neurosis, que está... Es muy interesante que ustedes tengan este concepto, que ustedes tienen que pedir ayuda como médicos generalistas cuando ustedes advierten que no comprenden, que no pueden hacer una lectura de la escena, que no entienden lo que está pasando y que está pasando algo a lo que ustedes no pueden adherir. Ustedes no tienen que ponerse en esa cuestión de que ustedes se van a poner a dar consejos si se tiene que divorciar una persona, tiene que estudiar ingeniería, vender el auto. Esa no es la función de ustedes como médicos. La función de ustedes como médicos es poder hacer un diagnóstico médico y tratar de ver cuál sería el procedimiento higiénico-dietético y medicamentoso que llevan adelante como para trabajar con el paciente. Pero cuando algo de esa relación, de ese vínculo está alterado, la derivación a alguien de salud mental es importante. ¿A quién van a derivar? Bueno, ustedes tendrán que conocer quiénes son los psiquiatras que solamente dan medicación y no estudian, bueno, que solamente sirven para dar medicación. Hay algunos psicólogos que hacen clínica y otros psicólogos que no hacen clínica. Cada uno verá, como en otras especialidades, que ustedes tendrán gente a la que le tienen confianza para derivar en una especialidad y a gente que hizo la misma especialidad y que no les merece la misma transferencia, diríamos, en términos psicoanalíticos. Pero bueno, la cuestión de cómo se deriva es la derivación, entonces se deriva cuando el vínculo está alterado, es decir, que no se puede realizar. Claro, se puede primero, está muy bien, Belén, lo que decís, está muy bien, ¿sí? Cuando te diría que los recursos que estás viendo que una paciente, porque no es que la paciente vos le decís que tiene úlcera gástrica, se pone a llorar y vos lo derivás a salud mental, no. Si vos ves que estás en un consultorio, te traen los análisis, ves que la paciente está con una gastritis, con una úlcera, le planteás, y eso vos vas viendo cómo en la secuencia de consultas con vos va evolucionando. Si va evolucionando bien y el paciente va mejorando, no requiere de una intermediación. Si vos ves que el paciente cada vez se va angustiando más y que tus recursos de hablar con el paciente no pueden reconducirlo a una estabilización, y sí, se deriva. Se pide por lo menos una interconsulta. Se pide por lo menos una interconsulta. Y en la interconsulta, el que lo ve del campo de salud mental dirá si tiene que empezar un tratamiento o no. La idea es que nosotros lo que hemos trabajado es, o lo que hemos intentado trabajar con ustedes, es que ustedes como médicos generalistas adviertan cuando la escena se va desconfigurando y ustedes como médicos generalistas ya requieren ustedes de ayuda porque no pueden sostener más la escena, esa escena de médico generalista con paciente por una afección clínica. Por ejemplo, clínica, traumatológica, quirúrgica, hagan la especialidad que ustedes hagan. Hablo de médicos generalistas porque, bueno, estamos pensando en la intervención del médico que está atendiendo en atención primaria, en consultorio, ¿sí? Entonces, sí, y aparte ustedes les hemos enseñado a ver, digamos, señales de violencia, señales de justamente psicosis, como por ahí cierto decaimiento no es decaimiento, sino es apatía, bulia, y por ahí puede haber un rasgo de psicosis que no lo detecte la familia. Entonces, en esas cuestiones, sí, la intermediación a alguien del campo de la salud mental es necesaria porque, bueno, ahí se jugará en la disciplina que corresponde y en la interdisciplina que corresponde intervendrá también el médico, digamos, el médico, el psicólogo, la médica, la psicóloga, la asistente social, etcétera. Pero yo les digo, a veces los procedimientos en ciertos lugares de atención, digamos, en salud mental, se ven a veces muy sobrepasados, precipitados de intervenciones. A veces hay que dar cierto lugar a que el sujeto, digamos, a que aparezca cierta subjetividad. Cuando vemos que podemos ayudar a su tratamiento médico más biológico, pero no podemos aportar en la dimensión de la palabra, a ver, vamos a ver qué dice.
Claro, ustedes como médicos clínicos, como médicos generalistas, no solo van a aportar desde la farmacología, ustedes van a aportar desde la indicación, desde el diálogo que mantengan con el paciente, digamos, no solamente van a darle medicación, ustedes no son no los estamos formando para que sean expendedores de remedios, sino justamente, ahí está, ahora dice Belén, entonces se deriva cuando los recursos nuestros se acabaron y el paciente no evoluciona bien, claro. Casi les diría cuando los recursos discursivos de ustedes también se acabaron, porque ustedes tienen recursos como farmacológicos, recursos higiénico-dietéticos, discursivos. Un pedido que insiste en consultorios externos es para lograr adherencia a los tratamientos médicos. Claro, sí, adherencia es una palabra. Adherencia es una palabra que tiene que ver con esta época del neoliberalismo y de la adherencia, que uno tenga, ya no hay un sujeto que decide, sino un sujeto que se adhiere, ¿no? Como si fuera un pegajoso, hay que establecer, sí, así lo escriben, sí, yo sé que así lo escriben. Pero yo les digo, bueno, que lo escriban así no quiere decir que nosotros de la facultad, para eso somos la facultad, para eso estamos en la facultad, para poder generar discursos. Si no podemos generar discursos, nos quedamos cada uno tejiendo calcetas en su casa o haciendo lo que más nos gusta. A mí lo que más me gusta es trabajar de esto, así que me encanta estar haciendo esto. Claro, muchas veces se pide intervención a salud mental cuando los pacientes no logran, discontinúan o no continúan los tratamientos, por ejemplo, si el paciente tiene que seguir un tratamiento de HIV y no lo sigue, o no va a las consultas regulares que requiere, justamente lo que se trabaja es eso. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema entre el paciente y el médico. En el tratamiento hay un problema y eso es lo que se tiene que tratar de intervenir con mayor o menor fortuna, porque todo lo que acá aparece en la teoría relativamente fácil es muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar, como decía un paciente mío, muy avispa, no muy avispado, él decía muy avispa. Uno tiene que estar, digamos, ser buen entendedor, por eso la descripción, volvemos a los 3 tiempos, ¿no? La descripción exhaustiva, la clasificación, el análisis objetivo y la clasificación racional. Uno tiene que estar viendo en esos tiempos justamente de momento de observar, momento de comprender, tiempo de concluir, un momento de concluir, tiene que poder hacer el diagnóstico situacional, porque lo que ustedes básicamente tienen que hacer es un diagnóstico situacional. Luego el diagnóstico más fino de tratamiento en salud mental lo lleva adelante el especialista en salud mental, pero lo que ustedes sí tienen que hacer es el diagnóstico situacional de cuando requieren una intervención externa. Eso sí, eso se ve por las ideas, por la timidez del paciente, y que ustedes justamente no puedan llevarlo adelante. Eso, por ejemplo, en la interconsulta se requiere de un dispositivo porque hay que saber cosas y tener una competencia hecho en esto, y es el escenario de la interconsulta. La interconsulta puede hacerse tanto en el paciente internado como en el paciente de consultorio externo. Lo quería plantear porque son cuestiones que son muy atinentes a lo que va a ser la práctica profesional de ustedes como médicos generalistas. No sé si tienen alguna pregunta, si mis compañeros docentes quieren hacer algún comentario con respecto a este tema, que se darán los prácticos el miércoles, pero no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta de algo que lo que fue dicho quizás no quedó claro, quieren hacer algún aporte a los que allí están. A mí me hizo ruido y me hizo pensar mucho a partir del ejemplo que vos diste, que a partir de la situación que tuviste con esta persona enferma, cómo determinados dispositivos... ¿El televisor? El televisor, exacto, sí. Es interesante pensar cómo determinados dispositivos, ¿sí?, de alguna manera... Recuerde que estaba internado en una sala de salud mental por psicótico, ¿no? Exacto. Tenía diagnóstico psicótico. Pero aún así, a una persona psicótica, que uno podría decir que de alguna manera es el sujeto menos capacitado para hacer
como actor de su propia existencia, ¿no? Digamos, es alguien más bien actuado por sus propias fantasías, cómo determinado dispositivo pudo hacer surgir el actor en el actuado, digamos, ¿no? Entonces, perfecto, Maxi, muy bien, perfecto, claro. Bueno, gracias. Claro, me parece Pero, eso, perfecto, claro. Entonces, claro. me parece importante que ustedes se queden con esa idea de poder, de alguna manera, por un lado, discernir los dispositivos que atraviesan como redes las instituciones en las que nosotros vamos a ejercer nuestras prácticas y ver en qué medida esos dispositivos de alguna manera o anulan la subjetividad o pueden hacer surgir, porque en definitiva la dimensión de la cura tiene que ver con esta capacidad de recuperar la capacidad, entre comillas, metafóricamente hablando, de actuar. Entonces, ¿en qué medida uno puede ser, bueno, al menos diseñador de dispositivos que puedan posibilitar esto, ¿no? Exactamente, así es. Gracias, Maxi, me aporta mucho lo que decís, y aparte retomamos, hoy vamos a subir por esta parte del teórico de las 18 horas va a subirse, la de la mañana no la podemos subir porque tuvimos un problema técnico que impide ser subida, pero la de la tarde, la de las 18 lo vamos a subir, y vamos a subir el texto que yo vengo trabajando desde la mañana. Recuerden que una de las definiciones de dispositivo es justamente generar subjetividad. Entonces, la gran tarea de cualquiera que esté trabajando en el ámbito de la salud mental es hacer surgir algo del orden, yo lo llamaría de cierto estado de gracia, que es la subjetividad, que aparezca en el otro. Siempre el psicoanalista lo que busca es encontrar en el otro el efecto sujeto, justamente, nunca dejar de buscar eso en el otro, ¿no? Que hay en el otro un saber y que lo puede llevar a cabo, esto que dijo Maxi muy bien, que deje de ser actuado para empezar a actuar, ¿no? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, sí. ¿Quién sos? Belén. ¿Cuál? Sí, Belén, ¿cómo no? ¿La interconsulta se hace cuando siempre hay duda por parte del médico y decide preguntarle a otro colega, digamos? ¿Siempre tiene que haber duda? Siempre tiene que haber o una duda o una pregunta, digamos, no una duda de su propio accionar. También lo puede pedir el paciente, el que está consultando puede decir, no puede doctor llamar a un psiquiatra o un psicólogo, o una psicóloga o un psiquiatra porque me siento mal, estoy mal anímicamente, o me debí tratar antes. Y entonces la misma persona puede querer una derivación. En general, los que derivan son los médicos, pero la persona también obviamente puede digamos, pedir, digamos, que intermedie otro. Pero el médico o la médica tienen que ver cuando ahí hay algo del orden de lo que, porque nosotros no les podemos enseñar en 14 clases, 12 clases, cómo es las diferentes técnicas para interactuar con el otro y hacer procedimientos que tarda muchos años en poder ir captando para uno mismo, no como para generar algo del orden de una psicoterapia, pero es bueno tener la idea de que cuando ustedes ven que las cosas no están funcionando bien, hacer intermediar a otro, ¿sí? No sé si te contesté. ¿Querés dar un ejemplo, una pregunta? Y la interfaz es médico. Claro, de la interconsulta siempre la interfaz es médico-paciente, siempre la interconsulta, siempre. Después se verá si sigue un tratamiento con un especialista en salud mental, tratamiento PSI. Después se ve si después se continúa el tratamiento, pero la interconsulta es siempre la interfase. Y otra pregunta, cuando... El médico generalista, perdón, no lo advierte así, ¿eh? El médico generalista lo que viene y te dice, che, anda a ver a tal de la cama 15, que sabes qué, de noche me dicen que tiene insomnio, que anda con problemas, yo qué sé, o mañana le amputamos la pierna. Así te lo dicen, pero bueno, la idea es que la demanda no es el deseo, y la demanda se dice como se puede.
Entonces, en ese punto, uno interviene en la interfase. No es que el médico clínico viene y dice, o el médico generalista, hola, ¿qué tal? Quiero que trabajes en mi interfase. No, no, no. En general, el médico lo que dice es que anda mal el paciente, ¿viste? Bueno, pero nosotros sabemos eso porque, bueno, trabajamos de eso. Profe, una vez que se realiza la interconsulta, ¿ahora tendríamos una interfase de 2 médicos y un paciente o va, o sea, en interfase es eso y derivaciones cuando ya tiene otro médico? Cuando ya entra en otro tratamiento, que puede ser conjuntamente con el clínico o no, digamos, sí. La interfase en esa cuestión también depende mucho de quién te lo pide y no se hace en una sola vez. ¿Por qué? ¿Viste? Eso hay que ir haciéndolo de a poco. Por ejemplo, si el residente está a la tarde y vos tenés que ir a hablar con el residente, es preferible ir cuando el médico esté más tranquilo y no esté evolucionando a la mañana. Cuando vos le preguntás, bueno, escúchame, ¿a qué hora puedo venir que vos me puedas atender? Me puedas atender. No, es que estoy tengo el Ateneo, tengo esto, bueno, 15 minutos, porque tampoco le vas a dar una lata de no sé cuánto. ¿Cuándo me podés? Dame 15 minutos, decime cuándo me podés atender. En el hospital lo hemos hecho siempre así. ¿Cuándo me podés atender? Bueno, venite el lunes a la mañana. Por ejemplo, uno va el lunes a las 10 de la mañana. Uy, no, porque lo que pasa es que hubo una urgencia, ahora no te puedo atender, vení más tarde. Bueno, hay que tener cierta aptitud de servicio. La disposición de servicio no hay que perderla nunca en la vida. Uno está para atender al paciente. Y hacer clínica significa inclinarse. Uno tiene que saber que hay algo de la autoridad que se basa en el servicio al otro. Eso es fundamental. Entonces, por ahí, el médico pide una interconsulta, pero él mismo no quiere hablar mucho de lo que le pasa con el paciente. Tampoco es que nosotros, ya te digo, le vamos a hablar de sus fantasías infantiles, sino lo que le vamos a decir es cómo te parece que se lo puede decir, cómo lo hablamos, por qué a vos te pareció, che, y la pierna, cómo fue que se le cortó, cómo lo vas a amputar, por qué, después le vas a dar rayos o quimio, ya se lo planteaste o no, ¿viste? Hay que lograr también un decir con el médico, porque el médico no es que, ay, qué bien, viene. Y aparte, la gente de salud mental a veces tiene un error que ahora está bastante corregido, que siempre estaban con campanillas, ¿a qué vengo yo, dueña de la verdad, a decir las cosas? Hay que ir y hay que decir, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Yo qué sé, ¿viste? Se habla alguna cosa, se puede empezar a decir, a ver cómo... Hay que generar una estrategia, una hipótesis de trabajo. Por eso te digo que ustedes van a estar del otro lado, los que no hagan salud mental. Los que hagan salud mental, después con la especialidad, van a aprender cómo se arma la estrategia de acceder a esa interfase. Porque esa interfase hay que crearla, porque el médico por ahí lo que quiere es que vos te hagas cargo del paciente, que le digas que le ampute la pierna y que después a la noche, cuando no puede dormir, vayas y le indiques el Fenergan a la noche. ¿Me entendés? O que le pongas, le hagas algo a la noche. Por ejemplo, cuando yo era residente, había un servicio de urología muy importante y sacaban las próstatas no laparoscópicamente, sino hacían, la operación clásica de abrir toda la panza. Eso implicaba mucho manoseo pélvico, y a la noche siempre hacían excitación psicomotriz, digamos, porque se liberaban ciertos coágulos, yo qué sé, cierta cuestión del manoseo pélvico que trae excitación psicomotriz a la noche. Entonces, por ahí, lo que nosotros decíamos, bueno, está bien que hay un manoseo pélvico, justo qué palabra, ¿no? Manoseo pélvico, pero también por ahí, el tipo que le van a abrir la panza para sacarle la próstata, por ahí hay algunas personas, hombres, que se lo bancan mejor que otros. Entonces, por ahí, si nos llamaban antes, nosotros lo conocíamos al paciente, podíamos hablar, a la noche podíamos ir a ver cómo se sentía. Obviamente, si uno va a ir para tomar café con el compañero o pintarse las uñas, o leer algún libro o alguna revista, no está a las 12 de la noche despierto, ni quiere ir a generar trabajo. Uno en el hospital tiene que ir a trabajar, a generar trabajo. Nunca es fácil el lugar hay que construirlo. Siempre se construye el lugar, ¿sí? Entonces no se hace de una sola vez la interconsulta. La interconsulta implica a veces una secuencia de veces que hay que ver hasta que uno da por terminado eso o toma el tratamiento del paciente. En la derivación se inicia un nuevo tratamiento o el médico de la derivación puede decidir si sigue. En la derivación
cuando se hace derivación para interconsulta, se hace una interconsulta y después la persona habitualmente, el médico interconsultado, llama al médico y le dice, mira, a mí me parece que este paciente necesita tratamiento, y si sigue después con el tratamiento, sigue en salud dental, con el profesional o la profesional de salud mental, y con el médico clínico. Después se pueden ver, hablar de... Hay una cuestión que es la privacidad del paciente, ¿no? Así que eso también es un tema muy, muy delicado, ¿no? La cuestión de ser muy prudente en cómo se habla y qué se dice de lo que el paciente dijo, porque es absolutamente privado lo que se le dice al terapeuta, ¿no? Pero si sigue el tratamiento, después se verá cómo sigue el tratamiento. No, el médico clínico después, o el médico generalista no es que conduce él todos los tratamientos. Él conducirá hasta que se acabe la consulta con él mismo, que la consulta se haya resuelto, digamos, y después seguirá en salud mental hasta que el síntoma, lo que dio motivo de la consulta, se haya resuelto también.